Continuamos con más aquí en Economía para Todos, y como es importante y necesario también escuchar cuál es la lectura que se tiene por parte de los gremios empresariales por lo que está pasando en el país y cómo esta inestabilidad política arrastra, digamos, a las proyecciones o a la confianza y la incertidumbre por parte del sector privado. Vamos a conversar inmediatamente con Óscar Caipo, el expresidente de Confiepa, a quienes damos la bienvenida. Señor Caipo, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Buenas tardes, Valeria, gracias por la invitación y en primer lugar, lamentar muchísimo la pérdida de vidas de compatriotas, 7 de ellos y ellas en estos últimos días a raíz de la convulsión social. Lamentamos mucho lo sucedido y creemos que es necesario que retomemos la paz social y restituir el orden público. Señor Caipo, sí, de hecho incluso se habla poco, ¿no? Estos fallecidos que está dejando las marchas, los paros a nivel nacional y la ausencia de las autoridades justamente en estos puntos que están convulsionados. Pero ¿de qué manera esta incertidumbre política, esta situación que a veces parece que se le escapara de las manos al gobierno con este día de paralización que no llegó ni siquiera al límite de horas que había establecido el presidente y había anunciado su paralización, ¿no? Justamente la derogatoria, ¿no?, de este anuncio, en la confianza de los empresarios? ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué imagen se están llevando? ¿Qué mensajes le está trasladando el Ejecutivo? Bueno, esto ya trasciende, Valeria, la pérdida de confianza del sector empresarial con el gobierno del presidente Castillo. Esto lo venimos diciendo ya hace algunos meses, ¿no? Recordarán que al inicio, los primeros 5 o 6 meses, fuimos muy prudentes, nos pusimos a disposición inclusive para apoyar en un momento tan crítico para el país, y desde el sector privado ayudar a sacarlo adelante, reconociendo que lo que más se requería era recuperar la economía de las personas y la economía del país. Y lamentablemente esto no ha sido así. Ha habido una ausencia de liderazgo y presencia del gobierno. Se ha generado un ambiente de inestabilidad política innecesario que ha originado finalmente algo que también dijimos hace más de un mes, y es que la población estaba perdiendo la esperanza, ¿no? Y creo que eso lo hemos visto reflejado en más allá la voz de los empresarios, la voz muy en alto de las personas de a pie, de amas de casa en las regiones, levantando la voz y reclamando al gobierno que lo que necesita es que se reactive la economía y que podamos generar trabajo. Y lamentablemente eso no ha sucedido hasta ahora. Entonces esto va más allá que la confianza del empresariado en estos momentos, Valeria. ¿Siente que hay algún norte en el gobierno en materia económica? ¿Siente que de repente hay bases? ¿Siente al ministro de Economía, el señor Graham, acompañado en las decisiones que se toma dentro del gabinete? Porque pareciera incluso que a veces está solo el ministro de Economía. Sí, no cabe duda de eso. El ministro está solo. La verdad que ha sido muy coherente en sus declaraciones y en sus acciones, pero lamentablemente el gobierno, ya con 9 meses, ha estado enredado atrás o como consecuencia de los nombramientos equivocados, ¿no? Y que han sido levantados por la prensa, por la opinión pública, por los empresarios también, haciendo un llamado al gobierno a nombrar personas que tengan experiencia, capacidad y que tengan idoneidad también, porque ha habido muchos cuestionamientos también desde el punto de vista de idoneidad. Y lo que ha venido pasando, Valeria, es la consecuencia de ello, ¿no? Con esos nombramientos han habido cambios en todos los niveles de las principales entidades del Estado. Han salido personas, tecnócratas de carrera que mediante meritocracia habían venido creciendo en el Estado. Se ha amenazado con básicamente dar de baja a Servir, pasándolo al Ministerio de Trabajo, y lo que estamos viendo es las consecuencias de ello, ¿no? Es un gobierno que está más enfocado en explicar sus errores, ¿no?, o repartir cuotas de poder para poderse mantener
con el riesgo de vacancia que se origina también en los errores y cuestionamientos de integridad en el círculo más cercano al presidente, que en poder atender las verdaderas necesidades y prioridades de la población, inclusive saliendo de la pandemia en un sector como salud. Eso realmente no puede ser aceptado, Valeria. Ahora, señor Caipo, si hay algo que de repente que usted me va a dar la razón es que la idea de fomentar la inversión privada es justamente que tiene como objetivo la creación de empleo formal. Y estamos hablando de una radiografía o de un tejido laboral en nuestro país donde es predominante lo informal, 76% de informalidad y quizá un poco más. ¿Cree que este gobierno está saboteando la creación de empleos formales con estos mensajes que está dando el Ejecutivo, el presidente? Bueno, en general, este gobierno está promoviendo la informalidad en todas sus dimensiones, ¿no? Informalidad en el transporte y la informalidad también laboral, como bien menciona, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grave y se está legislando de nuevo con alguna narrativa de que la gente no paga suficientes impuestos y lo que no se dan cuenta es que siguen gravando a un pequeño grupo relativo a el 100% de la población que tiene un trabajo formal y que tiene todos los beneficios de ley y la protección social, que son solamente pues el 22-23%, como bien dices. Pero algo más grave que no se ve es que el 99.5% de las empresas son micro y pequeñas empresas, Valeria. Exacto. Entonces, las medidas que está dando el gobierno, ¿cómo? Sabemos que en este momento la gente requiere recuperar los ingresos. El empleo no se ha recuperado post pandemia, se ha precarizado, es más informal y el ingreso promedio está alrededor de 10% por debajo del ingreso prepandemia. Pero el gobierno cree que por decreto y solamente afectando al 4% de la población económicamente activa, que son los que tienen empleo formal y los que ganan salario mínimo, se va a resolver sin darse cuenta que en este momento que la actividad económica no se ha reactivado y que las pymes todavía están frágiles, no terminan de salir de la crisis porque fueron las más golpeadas durante la pandemia, con esta subida lo más probable es que genere más informalidad y no se está resolviendo el problema para el otro 77%, claro, que sobre todo está sumido en un problema de ingresos. Exacto, y lo difícil viendo en las calles, Valeria. Y lo difícil que es sostener la economía en un discurso populista, ¿no? ¿Esto cuánto tiempo le va a durar al gobierno? Bueno, estamos viendo, creo que niveles de desesperación que no habíamos visto hasta ahora y es muy peligroso, porque si bien esta fase, digamos, de la crisis puede tener un origen en el conflicto de Rusia y Ucrania, eso empezó a suceder en el mes de febrero. Ha pasado más de un mes y medio y el gobierno ha tenido inacción e indolencia al no poder tomar las medidas correctivas y recién se está discutiendo, por ejemplo, el día de hoy en el Congreso, el poder desgravar del IGB a los alimentos y obviamente a los combustibles, ¿no? Y se está haciendo de una manera apurada que esperamos que se haga bien. Porque si lo hacen con el proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso, vamos a tener un problema de que no todo eso se pueda traducir en los precios, porque hay que desgravar en toda la cadena productiva, ¿no? Y ese proyecto de ley no está considerando eso. Después no vayan a echarle la culpa a los empresarios de no querer bajar los precios y acusarnos de oligopolios y monopolios. Primero le han echado la culpa a la guerra y no a sus acciones, ¿no? O a la inacción también, en este caso por omisión. Ahora le están echando, cuando fue al Congreso, le quería echar la culpa al Congreso que no estaba sacando los proyectos de ley. Señor Pero cuando el Poder Ejecutivo quiere gobernar por decreto, como el decreto supremo de la tercerización, sí lo hace. Sí, sin consultar y sin preguntar, ¿no? Se nos acabó el tiempo, señor Caipo, muchísimas gracias, de verdad, porque nos haya acompañado esta tarde. Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP, estuvo con nosotros un poco analizando la situación y lo complicado y el impacto que va a tener esta inestabilidad política en nuestra economía.